¿Me oyen bien? Sí, Bueno, bueno chicos, buen día. Espero que para el año que viene el otro grupo yo tenga menos problemas con el micrófono de mi compu. ¿Me oyen bien ahora? Lo único que pido. se escucha perfecto. Bueno, bueno. Bueno chicos, va a ser mi último tema que voy a dar este año, que es convulsiones febriles. Un tema pediátrico de consulta muy habitual y que vamos a tener en muchas guardias consultas por convulsiones febriles y que siempre tenemos problemas o confusiones en cómo se va a tratar, en qué momento, cómo los vamos a estudiar. Siempre es un tema que cuesta terminar de definirlo. Vamos a empezar a definir lo que es una convulsión. Las convulsiones son una descarga eléctrica, paroxística e involuntaria de las neuronas del cerebro. Los síntomas que van a incluir en una convulsión pueden ser variados, e incluyen desde alteración o pérdida de la conciencia, comportamientos anormales, actividad motora anormal, síntomas sensitivos o síntomas autonómicos. Las convulsiones pueden ser de dos tipos, generalizadas o parciales. Las convulsiones generalizadas van desde ausencias, atónicas, tónico-clónicas, mioclónicas o espasmos infantiles. Y luego están las parciales, que pueden ser motoras, psíquicas y sensitivas. Y en esas las vamos a diferenciar en simples y complejas. Eso sería en cuanto a convulsión en general, que no es lo mismo que diferenciarlas en convulsiones simples y complejas, que ya los vamos a ver en cuanto a convulsión febril. Las convulsiones simples cuando no hay alteración de la conciencia y las convulsiones complejas cuando hay compromiso de la conciencia. Ahora bien, la definición de convulsión febril en sí es una convulsión que ocurre luego del mes de vida, que está asociada a un cuadro febril, que no está causada, y eso quiero que quede bien claro, por una infección del sistema nervioso central, sin antecedentes de convulsiones neonatales o previas convulsiones sintomáticas, y que no reúne criterios para otra convulsión sintomática aguda. Esa es una definición de la Liga Internacional para la Epilepsia, que es la nueva, digamos, definición que se ha dado en este caso. Bueno, la convulsión febril, en cuanto a su epidemiología, es muy frecuente en la infancia. Ocurren generalmente entre los 6 meses y los 5 años, que no tiene evidencia de infección intracraneal o un trastorno convulsivo previo. Hay que tener mucho cuidado cuando las convulsiones se dan más de los 5 años, porque esto probablemente no sea una convulsión febril, sino que sea ya el debut de otro tipo de convulsiones que van a ser epilépticas y que van a ser tipo enfermedad de Dravet, enfermedad de West, que son otro tipo de convulsiones y que no obedecerían a lo que es una convulsión febril. Se dan aproximadamente entre el 3 al 5% de la población infantil. Se habla de que antes de los 5 años habrá un pico de incidencia del 3 al 5%, van a tener convulsiones febriles. Es decir, que término medio una convulsión febril se va a dar a los 18 meses.
En un 25 a 50% de los casos, las convulsiones es el primer signo de enfermedad y hay una recurrencia de convulsiones febriles después del primer episodio bastante alta, que puede ser después del primer episodio el 30%, del segundo episodio o más del 50%. En niños menores de 1 año se habla del 50% de recurrencia. Es decir, que afecta a una gran cantidad de chicos, que término medio se da a los 18 meses y que puede ser el primer signo de enfermedad, y que tiene un alto porcentaje de recurrencias. Bueno, las convulsiones vamos a definir por qué se da o por qué se puede detonar una convulsión. Para que una convulsión se detone, tiene que haber un umbral. ¿Y qué es el umbral? Es la cantidad de actividad eléctrica necesaria para detonar, como bien dije, a una neurona aislada. Y este término se utiliza para describir en el cual cuántas neuronas o cuánta multiplicidad de neuronas detonarán simultáneamente para provocar esa convulsión. Es decir, que la actividad eléctrica necesaria para detonar, es decir, despolarizar a una neurona aislada, que simultáneamente van a producir una convulsión. En esto van a influir factores sobre esa excitabilidad cortical, es decir, van a influir la edad, factores hereditarios y la fiebre. En cuanto a la edad, hay que tener en cuenta que la corteza del recién nacido es inhibitoria. Por lo tanto, va a requerir una alteración muy importante para generar una convulsión tónico-clónica generalizada. Los primeros meses de vida, la corteza cerebral se hace más excitable y va a estar mucho más predispuesta a las convulsiones. Por eso, las convulsiones se desarrollan durante los primeros años de vida y van a disminuir cuando la corteza cerebral va madurando y se torna menos excitable a lo largo de la segunda década aproximadamente de la vida. Por eso se explica que se dé en los primeros 5 años de vida. En cuanto a factores hereditarios, hablamos que el riesgo de padecer convulsiones febriles en un chico cuyos padres fueron convulsivos es 3 a 4 veces mucho más alto que en un niño que no tiene padres convulsivos. Es decir, que hay una importante carga genética. El nivel de fiebre, y la intensidad de la enfermedad pueden afectar el umbral convulsivo, pero no inciden. No se habla de que porque un niño tiene temperatura alta puede aparecer fiebre. Los padres se desesperan cuando dicen, tienen 39, 40, tengo terror que convulsione. Y no es eso el tema. Puede convulsionar antes de aparecer la fiebre, puede aparecer con 37 o puede aparecer con 39 grados. O sea, el rango es muy variado. No afecta ese umbral que estuvimos hablando para detonar la convulsión, el nivel de fiebre. Bueno, ahora bien, hay 2 tipos de convulsiones febriles, simples o complejas. Estas convulsiones van a estar basadas básicamente, la diferencia para diferenciar en simples y complejas, en 3 conceptos básicos. En cuanto a si son
generalizadas o focalizadas, la duración, si es de menos o más de 15 minutos, el tipo de convulsión, si es tónico, clónica generalizada o si es focal, y si se repite más de una vez en el día, la frecuencia si es única o si hay una recurrencia de 2 o más convulsiones en 24 horas. En cuanto a duración, si es de menos o más de 15 minutos, este es un periodo que se está cuestionando porque 15 minutos de convulsión es muchísimo. Uno dice 15 minutos un niño convulsionando es una eternidad. Muchos quieren cambiar a ya más de 10 minutos por esto que le estoy diciendo, porque es una eternidad. Hay que tener en cuenta la definición, que ya lo voy a hablar, de estatus convulsivos, que es la convulsión que se prolonga más de 30 minutos. Pero si ya nosotros recibimos un chico en la guardia, como generalmente lo hacemos, y está convulsionando, por más que no hayan pasado ya los 15 minutos, nosotros empezamos la terapéutica de un estatus convulsivo, es decir, empezamos con todo el tratamiento. Pero bueno, ya les voy a explicar bien el tema de estatus convulsivo. Quería decir esto en cuanto a la duración, que es un tiempo que se está cuestionando. Pero por el momento las diferencias son simples y complejas, menos o más de 15 minutos. Y luego, entre diferencias simples y complejas, si tiene o no posictal. En general, las convulsiones febriles simples tienen un posictal corto y complejas tienen un periodo posictal mucho más largo, que pueden ser con paresias, pueden ser debilidad de una parte del cuerpo, y es algo característico, es el fenómeno de TOD, que es la paresia de TOD, que es posictal. Es un fenómeno bastante raro, pero que se puede dar. Esto se puede dar en las convulsiones complejas. Bueno, ¿vamos bien? Sí, sí. ¿Oyen bien? Bueno, me paran cualquier cosa. Bueno, ahora bien, ante un niño que aparece que tiene una convulsión, tenemos que tener en cuenta 4 cosas. Ante ese evento paroxístico que es la convulsión. ¿Fue o no una convulsión? Que es una pregunta, porque generalmente nosotros nos llega el chico convulsivo, posconvulsivo, es lo que recibimos la mayoría de las veces. Entonces tenemos que ver, ¿fue o no una convulsión? Si es una convulsión y determinamos por los antecedentes que es una convulsión, si fue una convulsión febril o no, qué tipo de convulsión febril y qué estudios o tratamientos le debo ofrecer. Si fue una convulsión, tenemos que ver si realmente cumple criterios de la convulsión, porque pueden ser otras cosas, pueden ser paroxísticos, paroxismos, pueden ser síncopes, puede ser un ALTE. ¿Qué fue? ¿Fue una convulsión o no? Hace 15, 20 días, no sé si había alguno de los alumnos en la guardia, y recibimos una nena en estas condiciones, postconvulsiva, que nos manifestaba que había tenido los labios moraditos, que se le habían desviado los ojos, y que en teoría no tenía fiebre. Cuando nos llega a la guardia, la nena estaba posictal y estaba lúcida, o sea, posictal
pero un postictal que no me obedecía a todo lo que es un postictal en sí, sino que estaba lúcida, estaba bien, pero sí ya tenía fiebre. Entonces, bueno, por todo lo que nos cuentan, llegamos a la conclusión que lo que había tenido esperando en ese centro de salud había sido una convulsión febril, que luego nos repite en la guardia y hace un estatus convulsivo. Bueno, luego, si fue una convulsión febril, ¿cómo es? ¿Qué tiempo tuvo? ¿Qué manifestaciones tuvo? Porque pueden ser otro tipo de manifestaciones sintomáticas. Pueden ser síntomas del gran cuco, que es la meningitis, pueden ser de infecciones del sistema nervioso central. Entonces tenemos que determinar cómo fue esa convulsión febril. Y bueno, ¿qué tipo de convulsión febril es? En base a lo que estuve diciéndole, si es simple o compleja, y bueno, y los estudios que le vamos a poder ofrecer. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a lo que yo les dije. Vamos a diferenciarle los trastornos paroxísticos febriles que no son epilépticos, el temblor febril, que son los chuchos. Eso es muy común, que vengan y nos digan, estuvo convulsionando, y en realidad son temblores febriles por fiebre alta, y que no obedece a las características de convulsiones. Otros son los síncopas febriles, los paroxismos no epilépticos, y bueno, y las infecciones del sistema nervioso central. Las infecciones del sistema nervioso central, que pueden ser las meningitis, encefalitis, abscesos cerebrales, las gastroenteritis por Shigella o rotavirus, que es una causa muy frecuente de convulsiones febriles, y las convulsiones asociadas a trastornos metabólicos. Y luego los síndromes epilépticos que debutan con crisis febriles, que puede ser el Dravet, que muchas veces no está dentro de los primeros 5 años de vida, sino que parecen convulsiones febriles post 5 años de vida, y que son el debut, ¿no? Después tengo las epilepsias generalizadas con crisis febriles plus, que son también hereditarias, y uno que lo puse a modo anecdótico, que es el FIRE, que es una infección relacionada a epilepsia, que son cuadros raros. Bueno, a ver, que lo fui para el otro lado. Hoy no sé por qué estoy luchando tanto con esta computadora. Hola Vivi, a ese cuadradito blanco que aparece ahí, Sí. ¿podrías ponerle ocultar? Sí. Así desaparece. Ahí está. Bueno, en cuanto al estudio que le vamos a realizar a un niño con convulsión, puede ser funciones lumbares, cuando le vamos a realizar el electroencefalograma y los estudios por imágenes, que pueden ser una tomografía o resonancia magnética. ¿Cuándo lo vamos a realizar y a quién se lo vamos a realizar? En esto tenemos que diferenciar si es una convulsión febril simple o es una convulsión febril compleja. Para esto vamos a ver, en cuanto a punciones lumbares, todo niño, hay que tener en cuenta que todo niño que tiene convulsiones febriles simples, hay que tener siempre en cuenta determinados criterios, ¿sí? Si tiene una alteración o persistencia o alteración del sensorio después de la crisis, si es menor de 6 meses, que también hay que evaluar todo lo que es trastornos metabólicos y neurológicos, y si el paciente está inmunodeprimido. ¿Por qué digo esto? Porque el niño, hay que tener en cuenta para hacer la PL, sobre todo la diferencia, y acá hay que tener muy presente las meningitis.
sobre todo en un chico que tiene fiebre, ¿sí? La convulsión puede ser un síntoma de infección, ¿sí? Pero no vale la pena hacer a todos los niños que tienen convulsiones febriles PL, sino que hay que tener en cuenta los criterios clínicos que vamos a sospechar en todo niño que sea, antiguamente se le hacía a todos los niños mayores de 12 meses. Hoy ese criterio ha disminuido y se le hace a los niños menores de 6 meses, ¿sí? Y sí a los que tienen características o posibilidades de tener un cuadro de sistema nervioso que obedezca para hacer una punción lumbar, ¿sí? Es decir, que no se le hace a todos los niños que vienen a la guardia con convulsiones febriles, porque hay que tener una serie de criterios que acompañen a esto. Y sobre todo a los niños que han tenido convulsiones febriles simples, no se le hace la PL, ¿sí? Bueno, en cuanto al electroencefalograma, tampoco se hace rutina en las convulsiones febriles simples. Sí va a estar indicado en aquellos niños que tienen convulsiones febriles complejas o varias convulsiones febriles, porque esto no va a predecir la recurrencia de una convulsión febril o no, o si va a desarrollar epilepsia o no. Y las imágenes sí se hace en las crisis focales, en signos neurológicos focales y en la historia de trauma o la falta de recuperación adecuada del sensorio después de las crisis. De modo que, diferenciando las convulsiones febriles simples y las convulsiones febriles complejas, hay que tener presente que una convulsión febril simple es un evento frecuente, benigno, y que no se le realizaría ninguno de estos estudios, ¿sí? Ni punción lumbar, ni electroencefalograma, ni estudios de imágenes. Aquí lo pongo, no se recomienda realizar ni imágenes ni electroencefalograma ante la primera convulsión febril simple. El laboratorio se hace si es necesario para evaluar la causa de la fiebre. En los casos de que haya estatus, se le realiza un laboratorio y lo que se le hace es un hemograma, eritro, glucemia, ionograma, calcemia, las uricemias, urea, creati, ácido láctico, exceso de bases. En caso de que el chico ya sea un convulsivo y esté en tratamiento, se le hace el dosaje de antiepilépticos y tóxicos, si estamos sospechando alguna ingesta, y orina completa. Y sí, en las convulsiones febriles focales, prolongadas, siempre hay que pensar en los herpes, que son por virus, ¿no? Bueno, en cuanto a enfermedades asociadas más frecuentemente y que pueden desencadenar convulsiones febriles, tenemos las otitis medias, las infecciones de vías aéreas superiores, infecciones virales, el herpes 6 y el herpes 7 están muy asociados, que es el exantema súbito, son niños que están 2 o 3 días con fiebre alta y muchas veces desencadenan la convulsión febril, hasta se estima y se piensa y es un diagnóstico muy importante de meningitis, son niños que muchas veces se ligan una PL porque no se les descubre la fiebre, hacen fiebre alta durante 2 o 3 días y luego que se le hizo todos los estudios, terminan siendo un exantema súbito. Es decir, que
está asociado muy frecuentemente a las convulsiones febriles. Las neumonías, las itus y las gastroenteritis agudas, sobre todo, como dije anteriormente, las shigelas están asociadas a convulsiones febriles. Bueno, los factores asociados con recidivas, que esto es muy importante, es la edad baja de la primera convulsión, menos de 12 a 15 meses, la primera convulsión con menos de 38 grados, la historia familiar de convulsiones febriles y epilepsia en familiares de primer grado, bueno, las enfermedades febriles recurrentes y cuando ha pasado menos de una hora de evolución de la fiebre. Aquí están los factores de riesgo, los he diferenciado en factores de riesgo mayores y en factores de riesgo menores, que son factores de riesgo mayores, las convulsiones focales, las crisis más de 15 minutos y el daño neurológico previo. Y los factores de riesgo menores, que son los padres o hermanos que han hecho convulsión o que tienen una epilepsia, las crisis múltiples en más de un episodio en 24 horas, crisis en menor de un año y crisis recurrentes. Bueno, en cuanto al manejo y tratamiento de las convulsiones febriles, vuelvo a diferenciarlas en convulsiones febriles simples y en convulsiones febriles complejas. Para las simples hay que tener en cuenta y lo que hay que explicarle a los padres que es un evento frecuente y benigno, que el único riesgo que van a tener esos papás es que puede repetirse y reiterarse la convulsión. Los padres se desesperan hasta una primera convulsión. Es un hecho muy traumático. Entonces hay que explicarle que es frecuente y es benigno y que lo puede repetir. Que el riesgo que vayan a ser epiléptico es bajo, que no hay muchos datos que el tratamiento vaya a reducir el riesgo de esa epilepsia posterior y que el tratamiento en las convulsiones febriles simples, que generalmente se hace con fenobarbital o ácido valproico, muchas veces tiene mucho más reacciones adversas a los medicamentos, hay mucho más riesgo que vayan a realizar efectos secundarios que lo que va a realizar en sí el medicamento. O sea, los riesgos por reacciones adversas sobrepasa a lo que puede hacer y evitar la convulsión febril. Por lo tanto, no están recomendados dichos tratamientos. Sin embargo, lo que tenemos que hacer como pediatras es explicarle muy bien a esos papás que de esta experiencia, que es bastante traumática, que puede ser benigna y que es benigna y que la pueden volver a repetir, vuelvo a decir. Los padres creen que los chicos se mueren. Yo, días pasados, y es lo que pasa en general, tuve un chiquito que tiene 1 año, primer episodio de convulsiones febril, y después que la mamá había hecho todo lo que hizo, me dice, qué locura cometí, Vivi. Son de Arroyo Cabral, la mamá es veterinaria, el bebé estaba en la casa. Cuando le dijo que estaba convulsionando, salió con el auto como loca, lo subió al chico, llegó al centro de salud, dejó el auto en la mitad de la calle. Bueno, de estos hechos siempre suceden, los papás llegan descalzos, medio desnudos, y la mayoría de las veces, cuando llegan al lugar del hecho, ya ha pasado la convulsión, y posteriormente quedan traumados. O sea, es una desesperación y no quieren que suceda más ese hecho que los ha complicado y los ha desesperado tanto. Bueno, entonces, el tratamiento en agudo
se lo explico bien cuando hablemos de convulsión, del estatus convulsivo. Y en cuanto al manejo, en cuanto a la profilaxis, puede ser, si los padres tienen demasiada ansiedad, si los padres cuestionan y tienen mucho temor, lo que se podría hacer es un diazepam en forma intermitente, se le da por vía oral a 0,5 a 1 miligramo kilo día, cada 8 horas. Yo generalmente lo que se le puede dar son 2 días, 3 días máximo desde el comienzo de la fiebre o hasta que dure ese episodio febril, y que puede disminuir el riesgo de recurrencias en niños con bajo y moderado y alto riesgo de recurrencia, o sea, demostró disminuir significativamente el riesgo de esa recurrencia, pero no significa que no lo vayan a hacer. O bien endorrectal, que son a 0,5 miligramos kilo cada 8 horas. No más de 3 días. Lo que se les puede hacer también es la medicación continua, que ya va a estar, en este caso se los va a hacer para las recurrencias, ¿sí? Cuando el chico ya estaría indicado en las convulsiones febriles complejas o que tenga factores de riesgo, muchas veces se les da o el fenobarbital de 3 a 5 miligramos kilo día, o el ácido valproico, que es de 30 a 50 miligramos kilo día vía oral. Eso generalmente se los da 1 a 2 años o hasta que el niño cumpla los 5 años. Que tampoco no hay evidencia que se reduzca el riesgo de epilepsia posterior, aunque como bien dije, el riesgo de epilepsia posterior en niños convulsivos febriles es bastante bajo. Bueno, de modo que hay, o bien se le puede hacer intermitente en las convulsiones febriles simples cuando hay demasiada carga emocional, o los continuos con fenobarbital o ácido valproico en los niños que tienen convulsiones febriles complejas, es decir, que repitan episodios convulsivos febriles o que tengan factores de riesgo a repetirlos. ¿Estamos hasta acá? Bien, vamos bien. Sí. Bueno. Contesto yo porque... Sí, los chicos están perdidos. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo va con la clase de la doctora? Pregunta. Bien, bien, todo claro. Bueno, entendieron todo. Bueno. El manejo familiar, vuelvo a decirles, los que ya les vengo diciendo, hay que explicarle a la familia que es una convulsión febril, que es una convulsión que es benigna, que pueden volver a repetirla, que la mayoría a los 5 años no lo van a hacer más, que si tienen antecedentes de hermanos o de familiares, pueden volver a repetir las convulsiones, pero en el momento de la convulsión hay que aflojarle la ropa, poner al niño de costado, no forzar la apertura bucal. Los papás se desesperan por este mito que hay de que se van a tragar la lengua, entonces le meten el dedo, le producen lastimaduras en la boca, y no hay que hacer nada de eso, hay que explicarles que no se hace nada de eso. Y bueno, que si se prolonga más de 2 o 3 minutos, obviamente llamar al servicio, agarrarlo al niño y salir, que no hay que salir así como loco y chocar y hacer cualquier cosa. Y en casos
que papás se animen, se les puede decir que tengan un diazepam, un Diactal, que es el diazepam endorrectal, y que muchos papás se animan cuando el niño ya ha hecho una convulsión y al siguiente episodio convulsivo, muchos papás se animan a hacerle el diazepam endorrectal. Pero hay que hablar mucho de lo que es esta convulsión febril, porque si no, enloquecen. Y así todo, de hecho que yo siempre digo que es un hecho traumático, porque es muy feo la convulsión febril, hasta uno como pediatra, es una patología que desespera. Entonces sienten la muerte los papás, y uno, a pesar que les hable, cuesta, a pesar que tengas muy buena relación y todo con los papás, cuesta que dejen de tener ese temor a convulsiones siguientes. Bueno, les voy a dar lo que es el estatus convulsivo, que la convulsión es una convulsión que persiste más de 30 minutos, o 2 o más crisis epilépticas subintrantes, entre las cuales no existe una recuperación completa de la conciencia. Más de 30 minutos, hablamos de estatus epiléptico temprano. Más de entre 30 a 120 minutos, hablamos de estatus epiléptico estable. El refractario, más de 120 minutos. Y el superrefractario, más de 24 horas. Hay que recordar siempre que más de 5 minutos, como le dije anteriormente, ya se comienza la terapéutica, ¿sí? Comienza a iniciarse todo lo que es la secuencia de tratamiento de estatus convulsivo. Se habla de que después de los 5 minutos se disminuye la posibilidad de remisión espontánea y de respuesta a los anticonvulsivantes. Tener un niño más de 30 minutos es muchísimo, chicos, con convulsión febril. Es decir, que el tratamiento se comienza tempranamente, en los primeros 5 minutos, y la definición es esta, cuando persiste más de 30 minutos. Por eso se está hablando de disminuir el tiempo y de clasificar esa convulsión. Ya, como les digo, a los 10 minutos es muchísimo ya. Bueno, en la incidencia es mayor cuanto menor es la edad, y lo que hay es una ruptura del equilibrio inhibidor-excitatorio y que predomina el excitatorio en el estatus. Las causas pueden ser variadas: los traumas, las neoplasias, los disturbios electrolíticos, enfermedades cerebrovasculares, los déficits nutricionales, las convulsiones febriles pueden hacer estatus, que no llevan a ser convulsiones febriles complejas, obviamente, enfermedades metabólicas, intoxicación, las injurias, las malformaciones cerebrales, las enfermedades degenerativas, las epilepsias idiopáticas, es decir, son múltiples las causas que pueden producir un estatus convulsivo. En cuanto al tratamiento que se le hace, es lo que yo vengo marcando, que ya en los primeros 5 minutos se comienza a actuar. Cualquier convulsión se comienza a actuar en los primeros 5 minutos, como si fuera un estatus convulsivo. En los primeros 5 minutos lo que se le realiza es la estabilización. Esto se hace en cualquier convulsión que llega a la guardia. Si se prolonga o no,
es 2 mangos aparte, pero lo primero que se le realiza es la estabilización, es decir, liberar la vía aérea, oxigenarlo, oxígeno al 100%, aspirar sin secreciones, el monitoreo de los signos vitales. Hay que tratar de entrar con un acceso venoso para empezar los tratamientos. Hay que corregir si tiene o no un trastorno metabólico. Muchas veces le realizamos la glucemia, el laboratorio, que puede ser o no en ese momento, y si tiene fiebre, hay que administrar los antipiréticos, que se le puede hacer dipirona a 10 miligramos por kilo, ibuprofeno si hay en la guardia, aplicar medios físicos. Si tiene, le colocamos una sonda nasogástrica, hay que dejarla abierta. Eso se hace en los primeros 5 minutos, es decir, la estabilización, ¿sí? Con todo su ABC. Pasado de los 5 a 10 minutos, ya se controla el estatus o la convulsión con drogas. Si no logramos ese acceso venoso, tenemos que hacerle, o puede ser el diazepam rectal, que es lo que dije anteriormente, término medio se hace a 0,5 miligramos kilo dosis, en los menores de 2 años se hace 5 miligramos. Si estamos en la casa, lo que dije anteriormente, es cada 12 horas, y si estamos en la guardia y no le pudimos acceder y tenemos un diazepam rectal, se puede hacer a 0,5 miligramos kilo dosis. El diactal viene como enema, en 5 miligramos vienen 2,5 mililitros. Otra de las cosas que se le puede hacer es el midazolam, que se puede hacer intramuscular, también se puede hacer vía oral, ¿no? Pero en este caso se podría hacer intramuscular. Es a 0,1 a 0,2 miligramos kilo dosis, máximo 5 miligramos kilo dosis. O bien se le hace un lorazepam, que lo ideal es hacerlo endovenoso, el lorazepam, por ahí lo hacemos intramuscular, si no conseguimos el acceso venoso. También se hace 0,1 a 0,2 miligramos kilo dosis. Si logramos el acceso venoso, hoy por hoy lo que se le hace es lorazepam como primera droga a 0,1 a 0,2 miligramos kilo dosis, el midazolam a 0,1 miligramos kilo o el diazepam. Esto se pueden repetir cada 10, 15 minutos hasta 3 veces, ¿está? Si no cede la convulsión. Si pasó los 10 minutos, le repetimos 2 veces, 3 veces y continúa con convulsiones, lo que se le hace es la fenitoína a 20 miligramos kilo dosis, término medio, máximo 1 gramo, la preparamos en 100 centímetros de solución fisiológica y lo pasamos en 20 minutos, media hora. Y como otra droga, luego de 10 minutos se puede esperar, se le hace el fenobarbital, que de preferencia es en los lactantitos, esto se usa mucho en la neo, es a 20 miligramos kilo también, dosis. Pasado los 30 minutos y el niño no responde, ya tenemos que ir pensando en una intubación, que se le hace con tiopental o propofol, ya lo pasaríamos a UTI y hay que intubarlo al niño. De modo que vuelvo a repetir, recordar siempre 5 minutos,
que desde el punto de vista operativo, los fines terapéuticos, lo vamos a definir al estatus convulsivo como la actividad convulsiva mayor a 5 minutos y comenzamos la secuencia de tratamiento, porque nos va a disminuir la posibilidad de respuesta a los anticonvulsivantes y de la remisión espontánea. Bueno, niños, esto es todo lo de convulsiones. Bueno, chicos, está la doctora Berea disponible para contestar las preguntas, las dudas que hayan surgido en relación a este tema. Así que escuchamos las preguntas o sugerencias. Yo a algunos ya se lo estuve explicando, a este tema se lo he repetido, los que han estado conmigo se los he repetido mucho, porque es un tema muy frecuente, y sobre todo los que tienen que saber que muchos van a hacer guardias prontamente, y es una patología que llega mucho a la guardia y lo que tienen que saber, básicamente. Bueno, aquellos que no la hayan escuchado a la doctora Berea antes, que no se lo haya explicado el tema, y quieren preguntar algún, porque me imagino que no se lo explicaste a todos, alguno habrá quedado sin explicarle. Sí, obvio. Yo tengo una pregunta con ver, respecto a los estudios por imágenes. ¿Qué estudios hacer y en qué momento? Porque en el medio de la crisis no vamos a estar haciendo una imagen, se me ocurre. Bueno, escúchame, no sé si eso no les ha quedado claro, indudablemente. Yo ahí lo dije. Los estudios, lo que primero se le realiza es todo lo que es la secuencia de la convulsión febril en cuanto a tratamiento. Y mientras que estamos en eso del tratamiento, tenemos que ir viendo esas 3 características que yo les dije al principio, que es la duración de la convulsión, ¿sí? Si es menos de 15 minutos o más, la duración, si es focal o si es generalizada, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto? Para diferenciarlas en simples y complejas, porque de acuerdo a eso va a ser los estudios que le vamos a pedir, si es que le vamos a hacer estudios. En una primera convulsión febril no se le hace ningún estudio, ¿me entendés? No se le hace ni tomografía, ni se les hace punción lumbar. Las punciones lumbares se hacen de acuerdo a criterios que tenés que tener en cuenta, sobre todo si estamos sospechando una meningitis, de acuerdo a clínica que uno va a observar, y sobre todo si son focalizadas las convulsiones, es decir, la convulsión febril simple no se hace ninguno de estos estudios, y la convulsión febril compleja se evalúa en qué caso se le hace. Pero toda convulsión febril compleja, primer episodio se le hace una tomografía computada, pero no en el momento de que estamos obviamente en la convulsión, sino que se estabiliza y después evaluamos qué tipo de convulsión es y se le hacen los estudios respectivos. ¿Está? ¿Te queda claro? Bien, sí, gracias. Pero básicamente tienen que centrarse en las 4 preguntitas que yo les hice al principio. ¿Fue una convulsión? ¿Qué tipo de convulsión es? ¿Sí? Porque de ahí van a determinar cómo van a seguir con todo. ¿Está? No sé, Negro, si tenés que decir algo más, doctor. Salazar. No, ¿quieren que pregunte yo? Pero no preguntes mucho. No, antes que vos empezaras la clase, muy linda, muchas gracias, Vivi, muy linda la clase. Les decía que nosotros vemos más convulsiones febriles
que muchos neurólogos, porque las convulsiones febriles simples, que felizmente son el 70%, en alguna bibliografía habla del 75%, es como dijiste vos, no hacemos nada porque habitualmente cuando llegan a la consulta ya el episodio pasó. Lo único que tenemos que hacer es tranquilizar a los papás y decirle que bueno, que es un episodio benigno, que no deja secuela y que posiblemente se le vuelva a repetir. Entonces, tratar de bajarle un poco la ansiedad. Y cuando la convulsión febril ya es compleja, que acuerdo con vos que 15 minutos para catalogarlo de compleja es mucho tiempo, hay algunos artículos, hay alguna evidencia que dice que alrededor de 10, pero entre que empieza la convulsión, los padres, si tienen medio de movilidad, sacan el auto y llegan a la clínica, a veces también ha pasado, ¿no? El dato convulsivo, y el chico queda con un proceso postictal, que es lo que después determina de que sea compleja o no. Así que, bien.